de Manet, perdón, Manet. El que sigue, por favor. O sea que sí eran artistas informados. Aquí está ilustrando un terrible terremoto que asoló nuestra castigadísima ciudad por todos lados, que es la Ciudad de México. Por todos lados ha recibido castigos así de este tipo, porque miren nada más a ver qué fin del mundo, era un terremoto terrible que asoló a la ciudad, y vean cómo lo recoge Posada. O sea, para ilustrar, para dejar memoria de este terrible suceso. No, y además hay otras láminas, ustedes las conocen, ¿no? Como de nota roja ya, ¿verdad? Del asesino, del amante, de no sé quién, y entonces sale ahí apuñaleando el amante a la mujer, y el terrible caso del hijo que mató a su madre, y así, cosas ya muy de prensa, de nota roja. El que sigue, pero vean la espontaneidad de todo el dibujo. El personaje que se está cayendo de cabeza allá arriba, y todo lo demás, pues bueno, en ese terrible, los edificios bailando. Corrido del fin del mundo. El que sigue, por favor. Y uno muerto ahí ya. Y bueno, la muy famosa Calavera Catrina, que ha llegado a ser pues una de las imágenes más representativas de José Guadalupe Posada. La reproduce Diego Rivera en uno de sus murales, en fin. Y aquí vemos, se pueden hablar muchas cosas de este gusto y de esta interpretación por la muerte, ¿no?, de los mexicanos, y que Posada lo pudo hacer también, ¿no? Esta cosa burlona, satírica, pero también terriblemente trágica, ¿no? Creo que es la última. A ver, vemos, por favor. Sí, bueno, pues espero que haya completado también todo esto que vimos del grabado. La otra visión, digamos, ¿no? Todo el otro mundo que, les repito, no era el académico, sino por el contrario, que se desarrollaba en las calles. Porque ya son 10:15 y en el receso pongo mejor las diapositivas, y después tenemos nuestra sesión de diapositivas. Ayer veíamos entonces al tercer gran discípulo del maestro Pelegrín Clavé, que fue José Salomé Pina, que representó la corriente idealista purista, ¿se acuerdan? O sea, la corriente clásica purista, y que fue el tercero de los grandes discípulos, de los más aventajados. Quien a su vez formó otra serie de discípulos muy, muy destacados que van a llegar a fin de siglo, que probablemente lo vean ustedes con el maestro Báez en la próxima semana, como Sagredo, como Obregón, como Rodrigo Gutiérrez, que son pintores ya que cultivan la pintura de historia sobre todo, ¿sí? Muy interesante, lo van a ver, es otra corriente. Entonces José Salomé Pina fue, junto con Rebull y Gutiérrez, los herederos directos de Clavé. Por otro lado, veíamos también cómo Eugenio Landesio llegó a instaurar, a formar la Escuela de Paisaje en México, y que también dejó discípulos destacadísimos. El primero de ellos, sin lugar a dudas, José María Velasco. Vimos también en escultura a Manuel Vilar, el otro de los grandes maestros que llegó en esta época de reestructuración de la academia, y que cultivó también dentro del espíritu neoclásico realizó más bien una serie de obras importantes, casi todas en piedra, en mármol,
y nada más ya vaciado en bronce que vimos, que fue de la estatua de Cristóbal Colón. Eran personajes históricos, todos vestidos en la usanza grecorromana, ya con todas las características que vimos. Respecto al grabado y a la litografía, vimos cómo se bifurca la producción del grabado en dos grandes apartados. Por un lado se quedan los académicos llevando a cabo un grabado de una técnica muy depurada, muy elaborada, muy fina, pero realizando nada más efigies conmemorativas o medallas o monedas. Pero por otro lado, debido también a los tiempos, digamos, a las necesidades comerciales, se cultiva una litografía comercial, que se puede llamar, en la prensa, en las revistas, en los impresos de la época en general, que es a base de la litografía, que era más barata por ser una piedra muy lisa, en la cual se dibuja lo que se va a imprimir, y permite unas texturas de línea muy finas, muy refinadas, y se entinta después y se sacan todos los impresos. Eso, por ser más barato, simplemente por ser sobre piedra, se reprodujo con más prolijamente. Pero también se siguió, también en esta otra veta popular que le podemos llamar, también se cultivó el grabado en metal, que es el grabado más clásico, digamos, al aguafuerte. Son láminas de metal en las cuales se hacen las incisiones, el dibujo, y después con ácido, por eso se llama aguafuerte, con el ácido se logra que se fije ya ese dibujo, se pinta y se imprimen también las láminas. Y en esta modalidad de grabado en metal, los grandes precursores fueron Manuel Manilla, que lo vimos con las calaveritas, que fue un grabador que nació en la Ciudad de México, y después Vicente Gaona, su sobrenombre era Picheta, y fue un grabador de Mérida, Yucatán, y estos dos son los precursores, y el que recoge toda esta riqueza, toda esta tradición, es José Guadalupe Posada, un dibujante, un artista que nació en Aguascalientes, se trasladó a la Ciudad de México en la imprenta de Vanegas Arroyo, y ahí desarrolla una obra pues que fue tan rica en imágenes, tan rica en lenguaje popular, en comunicación efectiva con un público mayor, digamos, mucho mayor, que los grandes muralistas del siglo XX no dudaron en considerar como una de las fuentes definitivas de el gran renacimiento de la pintura mural, y no mural, también caballete, que se da en los años 20. Entonces, por eso José Guadalupe Posada pues es muy importante, y desarrolla su obra en la segunda mitad del siglo y llega hasta la Revolución, como veíamos. También vimos cómo José Bernardo Couto, el gran benefactor de la Academia, fue el primer historiador del arte en México. El primer historiador dentro de un criterio moderno, digamos, ¿sí? Con sus diálogos sobre la pintura mexicana, Bernardo Couto establece, nos entrega un estudio sistemático de lo que es la pintura en México, bajo un punto de vista y unos criterios decimonónicos totalmente. Esto es, ellos pensaban que el arte, a la belleza del arte se debía unir lo útil, o sea, útil y bello debían ir emparejados. Esta era la idea de los positivistas, idea que se transforma después en el arte como agente de progreso, ya lo veíamos, lo cual tiene vigencia todavía, por supuesto. O sea, el arte sirve para mejorar y elevar el nivel de vida de las gentes, de los pueblos, de los países. Pero bueno, entonces todo lo que hemos hablado se ha desarrollado en el ámbito de la Academia de San Carlos y de la imaginería popular, digamos, la producción artística popular en la prensa, en los talleres privados, etc.
Y ahora vamos a ver, como última plática, vamos a ver un aspecto muy interesante también de este siglo XIX, que ya vimos que es muy rico en muchos aspectos, y que es la visión europea, la visión que tuvieron los artistas europeos, artistas y científicos, de México y de América en general. Desde el descubrimiento de América, ha habido muchas y múltiples visiones de estas tierras americanas. Desde los conquistadores, desde los viajeros, desde los misioneros que vinieron para acá, filósofos que se plantearon problemas muy fundamentales acerca de estas tierras y este continente americano que les vino a subvertir todo el orden filosófico europeo, porque era una tierra que no se le esperaba, ¿verdad? Que se atravesó en el viaje de Colón y que no existía, dentro de su cosmovisión y dentro de la filosofía occidental y europea, no existía América. Ellos eran el centro, ¿no? Entonces, y las Indias y todo lo conocido, claro, África. Pero de pronto surge un continente nuevo que viene a alterar todo su modo de pensar y toda la cosmovisión y la idea que tenían ellos del mundo. Entonces empiezan a preguntar muchas cosas. Bueno, ¿y la gente que habita ahí cómo es? ¿Cuáles son sus costumbres? En fin, incluso se llegaron a preguntar si teníamos alma racional, ¿verdad? Eran grandes discusiones teológicas, porque siempre se vio también, era la época de que empezaban las grandes utopías, y se vio el territorio americano como una posibilidad de realizar las utopías que no se habían llevado a cabo en Europa. Como que aquí era una tierra virgen, siempre se vio como una tierra virgen, en la cual se podía llevar a cabo estos planes de mejoramiento social, de utopía en general. Entonces decían, bueno, los habitantes de América, como éramos tan diferentes definitivamente a ellos, decían, sí, es el buen salvaje de Rousseau, ¿verdad? Éramos gentes inocentes, digamos, que no estábamos contaminados con la civilización, con los males que ellos veían en su propia civilización. Acá no. Los misioneros que desde muchos puntos de vista llevaron a cabo una obra tan encomiable, tan meritoria, eso era también lo que pensaban de los naturales y de los indígenas. Es gente inocente, se deja evangelizar, es dócil. Pero ya vimos que el proceso de la colonia fue mucho, mucho más complejo que esto. Y que sí es cierto que se llevó a cabo una síntesis cultural, de todos modos hay muchas supervivencias, definitivamente, de todo nuestro pasado indígena, que es finalmente lo que nos da una nueva personalidad y una nueva nacionalidad. Pero bueno, después de todos estos filósofos, también están los escritores y los pensadores que escriben allá en Europa sobre América, sin haber estado nunca acá. Escribieron nada más de oídas, ¿verdad?, de lo que les contaban los conquistadores que regresaban, de los relatos maravillosos. También fue una tierra de promisión, de maravilla, ¿verdad? El dorado, y los ríos, se pavimentaban las calles con plata aquí en México, ¿verdad? Eso era lo que decían. Bueno, y así fue también, le digo, no se pavimentaron, lo que pasa es que se lo llevaron. La misma fundación de Durango tiene que ver con la búsqueda de Cíbola. Ah, sí, bueno, las 7 ciudades de oro. Las 7 ciudades de oro, claro, sí. Y todas estas ideas, todas estas leyendas, pues formaron mitos, leyendas, pero también una iconografía muy especial dentro del arte. El maestro Fausto Ramírez, en un libro de la historia sobre el arte mexicano, que se los di en la bibliografía del curso, sobre el arte 19, Fausto Ramírez, que es uno de nuestros historiadores más destacados actualmente en este siglo, dice acerca de lo que ellos pensaban de América. América era entonces un continente extraño y primitivo, rico y salvaje, donde antiguamente florecieron imperios poderosos,
selvas y sabanas incultas, pobladas por exóticos salvajes, ahora nosotros, que practicaban diabólicos ritos y crueles costumbres, entre otras el canibalismo. América era también el continente de las montañas de oro y de plata, metales preciosos que en flujo incesante inundaron al viejo mundo. Claro que sí, sobre todo España, ¿no? Pese a estudios etnográficos como los que se llevaron a cabo aquí en México, particularmente en Nueva España, como los de Sagún, que fue una historia monumental acerca de las costumbres de los indígenas y todo, pese a estos estudios, la visión de América se fue estereotipando en estos conceptos que acabo de mencionar del maestro Ramírez, y para el siglo XVIII, sabios de gabinete, por ejemplo, como el conde de Buffon, decía que todo en América degeneraba y languidecía. Entonces también esta es otra, la visión también negativa que se crea de América, es que todo lo que venía de Europa se atrofiaba, digamos, aquí en México, ¿no? En América, perdón. Entonces, ¿qué sucede a fines del XVIII? Surge una visión reivindicativa. Los primeros que se encargan de reivindicar América son los jesuitas desterrados. Los jesuitas, la orden de la Compañía de Jesús, que como ustedes saben son expulsados de Nueva España a fines del siglo XVIII. En el exilio, desde el exilio europeo, en Italia, el padre Márquez y Francisco Javier Clavijero, entre otros, se ponen a reflexionar sobre la patria que acaban de dejar y escriben, movidos por este impulso, además en contacto con todas las ideas negativas que había en Europa, dicen, no es cierto, ¿no? Hay una nostalgia en ellos por su patria, y escriben tratados importantísimos, son los primeros, sobre la historia, las costumbres y el arte, sobre todo el padre Márquez, sobre el arte en México. Bueno, pero estos son jesuitas en Europa. De los que vienen acá a América, el primero que llega, que ya lo mencionamos, fue Humboldt, el barón de Humboldt, Alejandro von Humboldt, quien realiza un viaje de 1799 a 1804. Fíjense, de 1799 a 1804, 5 años, viaja por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Cuba y México. En este viaje de Humboldt, que se hace acompañar de científicos y de dibujantes, de litógrafos, y el resultado de todos estos estudios son 30 volúmenes. Ayer les decía que como 10 o 12, no, son 30 volúmenes publicados entre 1807 y 1834. Y es pues una grandiosa obra, un grandioso tratado sobre todos estos países que visitó Humboldt. Desde un punto de vista científico, claro, aborda aspectos de botánica, de zoología, de geología, de lo que podríamos llamar actualmente antropología o etnografía, y además escribe su famoso ensayo político sobre el Reino de Nueva España, que es el que también mencionaba, que ya es un análisis particular de Nueva España, en 1809, en el cual se asombra Humboldt de la riqueza y del adelanto que encuentra en el virreinato de la Nueva España. En todos sentidos, materialmente, les digo que las calles de las ciudades eran muy amplias, estaban trazadas como las modernas ciudades europeas, y que sobre todo culturalmente teníamos nosotros instituciones tan relevantes como el Colegio de Minería, como la Academia de San Carlos, etc. Bueno, el propósito de Humboldt era científico, producto de un hombre del siglo de las luces, del espíritu moderno, de acatar, medir, y
se puede dividir en dos grandes temas su obra, en monumentos y lugares. O sea, las imágenes que ilustran su obra son de monumentos específicamente y de lugares en general, paisaje, etc., ¿no? El mismo Humboldt realizó también una multitud de bocetos. Él dibujó también durante su estancia en América. Y estos bocetos fueron convertidos en dibujos por artistas europeos, transferidos a la plancha de grabado, y fueron los que ilustraron su libro. El mismo Humboldt, y debido a esta publicación de su obra, se despierta una curiosidad muy grande de los artistas de Europa por venir a México. Y vienen muchos artistas. Vamos a ver ahorita nada más a Rugendas. En las diapositivas vamos a ver a Rugendas, a Pingret y a Carterwood. Pero bueno, la lista es muy grande. Por ejemplo, viene Octaviano d'Albimar, Claudio Linati, que ya lo vimos ayer, Claudio Linati, que es el introductor de la litografía en México. Viene Johann Friedrich Waldeck, alemán, Karl Nebel, alemán también, Johann Moritz Rugendas, que es el que vamos a ver ahora, Jean-Baptiste Louis Gros, francés, Daniel Thomas Egerton, inglés, Frederick Catherwood, que lo vamos a ver, que también fue inglés, John Phillips, inglés, y Eduardo Pingret, un pintor francés, en este caso, que realizó innumerables retratos, escenas costumbristas, y sobre todo tipos populares mexicanos que tanto les atraían y tanto les gustaban. Bueno, entonces, también, claro, esto se da porque las condiciones políticas y sociales del país fueron propicias. ¿Por qué? Por la independencia. Porque la independencia de 1810 propicia una apertura a que vengan todas estas gentes. O sea, como que el cambio que se da, entonces, hace que se interesen también por un país que acababa de pasar por un gran cambio. Es casi, fíjense, qué interesante, es lo que pasa después de la Revolución también, un siglo después. Después de la Revolución Mexicana, una serie de extranjeros, en este caso norteamericanos, principalmente norteamericanos, vienen también a México, atraídos tal vez en el fondo por una nueva utopía, por el gran cambio que se acaba de dar y que se supone que estaba conformándose una nueva sociedad, ¿verdad? Como que había oportunidades en muchos aspectos, etc. Pero bueno, entre los que vinieron había visitantes de toda la Haya, claro, con los más variados. En el siglo XIX vinieron, además, estos mismos pintores, estos mismos artistas, esas mismas gentes que vinieron, pues tenían también diferentes propósitos. Muchos se involucraron en la lucha política, como fue el caso de Linati. Claudio Linati era un libre pensador revolucionario, había participado en las luchas de unificación de Italia, y cuando llega a México, precisamente por las luchas que se acaban de dar, se involucra en la política siempre a favor de los liberales y acaban expulsándolo del país, ¿verdad? Lógicamente. Bueno, principalmente hay dos técnicas en esta producción copiosa y abundante de estos pintores y artistas extranjeros. La vamos a encontrar en dos técnicas: la pintura, ya sea pintura al óleo o a la acuarela, y el grabado, por supuesto. O sea, pintura, hacían sus bocetos y realizaban óleos y acuarelas, o el grabado finalmente en lámina y en litografía. O lo más normal era que hicieran bocetos y allá en los talleres se hacían las obras definitivas. También hay fotografía, pero muy incipiente, no vale la pena. Bueno, el producto de todo esto fueron álbumes muy importantes como el de Egerton, el de Phillips, el de Nebel,
que se publican allá en Europa y con la admiración y la maravilla de todos los europeos. También hay libros. La diferencia del álbum y del libro es que el álbum privilegia la imagen, o sea, eran más bien imágenes, litografías y litografías. Y el libro, obviamente, el texto era lo importante y nada más se ilustraba. Y bueno, también hay casos intermedios como Linati, Dupé, Balbec, que eran especies también de catálogos, como vimos ayer, tipos. El aguador, el tlachiquero, la molendera, etc., el gendarme, el chinaco, etc. Bueno, cuando veamos diapositivas hablamos con más amplitud de ellos. Vamos a ver a Catherwood que realiza una expedición importantísima al sureste, en Yucatán, y acompañado de Stephens. Catherwood es el dibujante, el pintor, y Stephens es el científico en el mundo maya, y desarrollan una obra hermosísima que la vamos a ver a continuación. Hay una fascinación de todas estas gentes por el paisaje americano. Además de hacer una reproducción veraz de la fisonomía propia de cada región, que es lo que decíamos del cientificismo, o sea, ellos querían reproducir todo como era, porque finalmente lo llevaban a Europa para que la gente se enterara cómo era, de los tipos humanos, de los oficios, de la indumentaria. Además de eso, repito, había una fascinación por la grandeza que encontraban en las tierras americanas. La grandeza espacial, la selva, las grandes caídas de agua, los precipicios, los valles, toda esta grandeza en dimensión y también, claro, la grandeza que se transmite al espíritu viendo esto, era también lo que imprimían en su obra. Con un espíritu muy romántico, digamos, se dejaban cautivar por esta belleza natural y dejaban que lo sublime, e inclusive el miedo, el temor a lo desconocido, si estaban enfrente de una selva impenetrable, o inclusive no sabían ni qué se iban a encontrar, ¿no? Las mismas leyendas hablaban de caníbales, etc. Entonces el temor, el miedo hacía que se maravillaran y de alguna manera lo transmiten a sus obras. Entonces, por un lado, el afán científico, un tanto frío, podríamos llamarlo, racional, pero por otro lado, este otro aspecto emotivo, de emociones primitivas como puede ser el miedo o la admiración. También había vistas urbanas, claro, no nada más eran los paisajes, no nada más eran las selvas, sino que hubo muchas vistas urbanas de edificios, de ciudades, etc. Y también todo lo que investigan ellos y todo lo que reproducen de la presencia prehispánica. O sea, el mundo prehispánico sigue siendo el toque exótico para toda esta gente, ¿sí? Las ruinas. Además fueron descubridores, se internaron muchas veces, sobre todo en el sureste, pues a lugares donde no se había llegado, y ellos dan la primera noticia muchas veces de todos estos lugares selváticos, pero buscando las culturas prehispánicas. Por ejemplo, Lord Kingsborough realiza un libro muy interesante que se llama Antigüedades de México, precisamente. Bueno, Stephens, ya para terminar esto, Stephens, que realiza su expedición al sureste, a Copán, a Yucatán, Chiapas, escribe, y es interesante ya decir, notar lo que dice Stephens sobre su artista que fue Catherwood. Y dice Stephens: la vista de este inesperado monumento, se
está refiriendo al descubrimiento de Copán, en Honduras. La vista de este inesperado monumento hizo descansar nuestra mente, de una vez y para siempre, de toda incertidumbre con respecto a las antigüedades americanas, y nos dio la seguridad que los objetos que estábamos buscando eran interesantes no solo como restos de un pueblo desconocido, o sea, el interés arqueológico histórico, sino como obras de arte, probando que los pueblos que antiguamente ocuparon el continente americano no eran salvajes. La arquitectura, la escultura y la pintura, todas las artes que embellecen la vida, han florecido en esta espesa selva. Oradores, guerreros y estadistas, la belleza, la ambición y la gloria han vivido y desaparecido, y nadie supo cómo habían sido ni pudo informar de su pasada existencia. O sea, hasta ellos, ¿no? Entonces es importante estas ideas y estos descubrimientos y estos conceptos que definitivamente reivindican también la producción cultural de América. No solamente nos quitan un poco la condición de salvajes, sino que dicen que aquí pues se dio la vida exactamente igual que en otros lados, ¿no? La ambición, la gloria, la belleza, etcétera. Bien, el otro tema que vamos a ver brevemente, que vamos a tocar, es la pintura en provincia. La pintura en provincia. O sea, también, bueno, pues ya es la otra vertiente de arte que viene a completar esta visión general del siglo XIX. Es muy poco lo que se conoce respecto a la producción de pintores dentro de la academia o fuera de ella, pero en otros lugares, en otras ciudades de la República Mexicana. Está, por supuesto, Agustín Arrieta, de Puebla, está Hermenegildo Bustos, de Purísima del Rincón, Guanajuato, y está José María Estrada, el gran pintor de Guadalajara, Jalisco. De las academias de otras ciudades de la República se conocen nada más datos de la de Puebla, precisamente, y de la de Guadalajara. No se tienen datos que haya habido una escuela, pues al menos fundada formalmente para el cultivo de las bellas artes. Y esto sería muy interesante, que se fuera ampliando el conocimiento de todas estas prácticas. Entonces, les repito, en Puebla y en Guadalajara se instalan, se instituyen lo que se puede llamar academias, propiamente dicho, de arte. Había talleres, por supuesto, de maestros que en forma privada enseñaban a sus alumnos, como Félix Bernardelli, en fin, pero de nada más Puebla y Guadalajara, repito, se conoce que haya habido estas academias. Pues sí, es una pintura mucho más libre en muchos aspectos, o sea, no tan rígida, y en ocasiones, en el caso de Bustos, por ejemplo, que no fue a ninguna escuela, pues es una pintura totalmente, podríamos llamarla popular o espontánea. Y vendía helados. ¿Vale? No, vendía helados, maestra, era nevero. ¿Quién? Bustos. Ah, Bustos. Vendía hierro raspado. Sí. Hay también un pintor que se llamó Mariano Silva Bandeira, que fue originario de Durango. Sería muy interesante saber de él más. Es del siglo XIX y no tengo ningún otro dato más que su pintura tenía una connotación erótica. La represión. Nada más. Mariano Silva Bandeira. O sea, tenemos registrado el nombre, pero no sabemos nada más de este pintor, de Durango. También hubieron pinturas murales en las casas, pintadas por pintores anónimos. En La Barca, Jalisco, hay una casa muy destacada que se llama de un señor que se apellidaba Valverde, y que hace decorar toda su casa con pinturas así medio pompeyanas, medio ya
con resabios neoclásicos, y es un pintor anónimo el que la decora. Arrieta, aunque realiza su obra en Puebla, Agustín Arrieta, sin embargo nace en Santana Chautempan, Tlaxcala. Y bueno, siempre hay esta rivalidad de que se pelean Arrieta, ¿no?, los de Tlaxcala y los de Puebla, con justicia. Pero sin embargo parece ser que Tlaxcala en la época colonial, en esta parte de donde él nace, pertenecía a Puebla, entonces por eso se le considera poblano. Estudia en Puebla y sus cuadros, los vamos a ver, de carácter costumbrista, son naturalezas muertas y bodegones, nos dan realmente una visión muy fresca y muy espontánea y muy diferente de lo que era la vida, de lo que es la vida en México, ¿no?, en general. Arrieta llega a exponer en la academia, pero toda su obra la desarrolla en Puebla. Bueno, está Daniel Dávila, sí hay otros nombres, pero pues como no se sabe nada de ellos. La Academia de Puebla se funda en 1812, fíjense, 2 años después de la independencia, o sea que pues es muy temprana. Y la de Guadalajara se forma, también se instaura por iniciativa de Prisciliano Sánchez, un gobernador ilustrado de Jalisco, quien se preocupa por fomentar el arte y la ciencia, y funda un instituto de ciencias, y de ahí sale después la Academia de Arte. Prisciliano es después, es el medio, más o menos, no tengo el año exacto, pero es a mediados del siglo. Bien, si quieren, voy a poner mis diapositivas, hacemos el receso y ya sobre las imágenes seguimos ampliando toda esta información. Son las principales características de esta pintura. Hagan de cuenta que no sabemos nada absolutamente, que viene un extranjero así de lejísimos y no sabe ni qué. Y dice, bueno, que este cuadro es mexicano, ¿o cómo? ¿O qué? El nombre del autor. Sí. Bíblico, muy bien. El tema es bíblico, sacrificio. Pero primero el autor, ¿no? Sí. Es un tema bíblico, pero también hay que decir inmediatamente que fue un pintor que perteneció a la Academia de San Carlos y que por eso tiene todas estas pues características así de neoclasicismo y de discípulo de Clavé, muy bien, discípulo de Pellegrí Clavé, que heredó todos los cánones estéticos de este maestro español que fue formado con los nazarenos, ¿verdad? Sería lo más esencial. Que los nazarenos son pintores pre-rafaelistas, quiere decir antes del Renacimiento, y que por eso son pintores muy idealistas, muy clásicos, muy contenidos, muy equilibrados. Y que se trata, claro, del sacrificio de Isaac. La que sigue, por favor. ¿Quién es el autor de este cuadro? Eugenio Landesio, muy bien. Eugenio Landesio. De los maestros que llegaron cuando la reestructuración y la revitalización de la academia, uno de los más queridos, bueno, en realidad Vilar, Clavé y Landesio fueron muy maestros muy queridos y que realizaron una gran obra. Bueno, pues Landesio funda la Escuela de Paisaje Mexicano, Maestro de José María Velasco. y maestro de José María Velasco, claro. La perspectiva curva, los grandes espacios, la atmósfera, el colorido, sus cielos crepusculares, rosados, sí, y las nubes, el gran movimiento de elementos paisajísticos que componen el cuadro. Este es el Valle de México desde el Cerro de Tenango. Ayer se me olvidó el nombre del cerrito, pero es el Cerro de Tenango, es uno de los muchos
que rodean al Valle de México. Muy bien, ¿en la que sigue? ¿Y aquí? Muy bien, Tlahuicole. Es con H intermedia, ¿eh? Tla, H, Huicole. ¿Pero el autor quién es? Vilar, Manuel Vilar. Y es un ejemplo de la escultura de esta época, que si bien todas las esculturas que ayer vimos, la Malinche, Moctezuma, ¿recuerdan? Estaban dentro de los cánones estrictamente neoclásicos, grecolatinos. Este Tlahuicole de Vilar, que es su obra de más aliento, más grandiosa, ya nos habla también de cierto romanticismo, de cierta manierismo, de empuje, porque si se fijan, la misma postura del hombre, del gladiador, no es equilibrada, no es de frente, no es estática, sino que tiene mucho movimiento, mucho vigor. ¿Por qué? Pues porque eran artistas también que estaban impregnados del romanticismo decimonónico. Fluctuaban entre lo clásico, que era su formación básica, pero se empezaban a abrir, digamos así, al romanticismo. El caso de Cordero en la pintura, ¿sí? No vayan a decir que Cordero era romántico plenamente, pero sí se adivina ya todo el espíritu romántico de libertad, de colorido, de expresión, de sentimiento. Los románticos eran sentimiento sobre razón, los neoclásicos eran razón sobre sentimiento. Pero también hay artistas que son de transición, digamos, o que se pueden encontrar rasgos en su obra. Después de todo, el arte no es tan fácilmente clasificable como podría serlo no sé, algo inanimado, las matemáticas, no. En el arte siempre hay que tener un ojo muy abierto, una mente muy dispuesta y un espíritu también muy sensible para darnos cuenta de todas las contradicciones incluso que podemos encontrar en la obra de un solo artista. Entonces es el Tlahuicole de Manuel Vilar. Muy bien, ¿la que sigue? ¿Mande? Ah, perdón. ¿Y acá de qué se trata? Una litografía, ¿sí? El paseo de las cadenas. El paseo de las cadenas a la luz de la luna. Y es del álbum tan importante que fue México y sus alrededores, de mediados del siglo, por Campillo y Castro era el litógrafo, Campillo también, fueron varios ilustradores, y esta litografía tan original, tan curiosa de una escena nocturna. Entonces pues también es un alarde de técnica el prescindir del color, pero no hacerla en blanco y negro simplemente, sino dar esta idea de que es oscuridad, ¿no? De que es la noche. Y es el paseo del Zócalo metropolitano, cuando existían los árboles que lo debieron haber embellecido tanto y le debieron haber dado un aspecto tan diferente al que tiene ahora, con todos los plantones y los huelguistas, etc. Bellísimo además, pero bueno. La que sigue, por favor. Y aquí está entonces la corriente del grabado popular, iniciada por Manuel Manilla, un grabador de mediados de siglo que nace en la Ciudad de México, y que ya introduce todos los personajes de su creación, personajes como tantos que se han creado para decir cosas, además políticas, sátiras políticas, que si la dice el personaje, pues no la digo yo, ¿verdad? Directamente, pero por boca de él, de ese personaje ficticio, pues el autor ataca al gobierno, expresa sus ideas, etcétera, etcétera. Y esta es la idea de las calaveritas tanto de Manilla como después de Posada. El dibujo sí muy libre, muy despreocupado, casi ignorante de la perspectiva académica de los cánones. Más bien eran cosas rápidas, espontáneas y libres.
La que sigue, por favor. José Guadalupe Posada, de Aguascalientes, La Calavera Catrina. Muy bien. Y en el fondo, bueno, también es una crítica a la sociedad de la época, ¿verdad? Porque los grandes sombreros de las damas porfirianas. Y recuerden que la calavera, dentro de la iconografía del arte occidental, siempre que vean una calavera es vanitas, es el tema del vanitas, la vanidad, ¿sí? Todo lo pasajero de la vida. El vanitas generalmente hay varios libros, joyas, pueden ser una serie de muchos elementos, y la calavera. O también las meditaciones de la Magdalena frente a la calavera, o los ermitaños mismos, todos los ermitaños en sus cuevas allá recluidos, y por ahí tienen una calavera. Quiere decir que finalmente, bueno, pues hay que tener presente que todos los afanes humanos deben de trascender después de todo y no caer en la trivialidad, porque lo más cierto es que nos espera acá esto, ¿no? Y esas damas porfirianas, bueno, pues así las pone, o hace alusión más bien a ellas. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí ya tenemos la primera imagen del tema de hoy, que pertenece a Johann Moritz Rugendas, o sea, Juan Mauricio Rugendas, pintor alemán que llega a México atraído, como dijimos, por todas las novedades que ofrecía el continente americano, con espíritu científico y también romántico. Y aquí es una escena de el interior de una casa, una escena musical. Y así, Rugendas particularmente por medio de estos bocetos al óleo, ¿sí? Los bocetos, lógicamente lo tenía que hacer rápido, va retratando y va captando todo lo que le llama la atención. Digamos que esto correspondería en pintura a lo que Madame Calderón de la Barca hizo en su libro. Todo lo que le llamaba la atención a ella, cómo servían la mesa las damas mexicanas, cómo se vestían. Pues Rugendas y otros pintores extranjeros también lo dejan, pero por medio de imágenes. El dibujo lógicamente no es cuidado, aquí se trata de hacer las cosas rápido también, un boceto. Y es el interior de una casa mexicana, con sus sirvientes, sus esclavos negros, etc. La que sigue, por favor. Este es un palmar cerca de Manzanillo. Y fueron viajeros incansables, porque no se detenían nada más en las grandes ciudades, sino que, en los caminos, muchas veces expuestos a robos, asaltos, como el asalto de la Diligencia, y se detenían a hacer bocetos en los mismos parajes que les interesaban, como este palmar cerca de Manzanillo, Colima. La fotografía, recuerden que la fotografía llega a México en 1840, cuando nace precisamente José María Velasco. Pero su desarrollo y su divulgación va a ser posterior. La que sigue, por favor. No, a lo mejor se atoró. Retrato de una bailarina mestiza. Además de todos los atributos reproducidos fielmente, digamos, objetivamente, de todos modos no está exenta esta mujer de mucha gracia. Y claro, se va formando también por otro lado el estereotipo, ¿no? Un estereotipo de lo que es las mujeres mexicanas, etc. O sea, después se va a deformar
por esos estereotipos. Pero estarán de acuerdo conmigo en que sí tiene mucha gracia la bailarina. Y en cuanto a la técnica de Rugendas, pues es una técnica muy suelta, ¿no? Por eso son bocetos también, claro. Y documentos de primera importancia, sobre todo porque eran seriados. También la cantidad que produjeron todos estos artistas hay que tomarla en cuenta siempre. Una fuente de documentación muy, muy importante del siglo XIX. Imagínense cuando se quiere hacer una película o una obra de teatro, lo que sea, una telenovela, y que queramos saber cómo se vestían la gente de la época, pues si acudimos a todos estos repertorios litográficos y de pintores al óleo, sabemos exactamente cómo se vestían. Es más fácil, por eso dicen que muchas veces una imagen vale lo que 1000 palabras, porque describir las cosas, bueno, pues sí, claro, las puede uno describir, pero si vemos esto ya sabemos exactamente cómo eran, cómo se vestían, etc. La que sigue, por favor. Y si la otra era bailarina mestiza, esta mujer se llama lisa y llanamente la mexicana. No, la mexicana. Entonces vean cómo también, bueno, este era el tipo, ¿no?, de mujer que se consideraba mexicana, la otra era mestiza, esta era la mexicana, pues más española, ¿no?, más criolla, mucho más criolla que la anterior. Ahí está, pero endomingada, ¿verdad? Es como en domingo en algún sitio. Bueno, está en la iglesia, obviamente, sí, está en la iglesia, a la misa, y esta severidad del color negro, que se consideraba como el adecuado también, ¿no? Ese es el más propio para una dama. ¿Por qué? Por lo austero, lo severo, ¿verdad? Nada de colores chillantes, ni mucho menos, ¿no? Eso era pues para las bailarinas, la otra era una bailarina. Entonces, pero el tipo también es más criollo, definitivamente. Y me pongo a pensar, por ejemplo, en el estereotipo que se crea después, en los años 20 en Hollywood, de la mujer mexicana, pero muy españolada, ¿no? Y que Dolores del Río, la gran belleza de estas tierras, pues personificó con creces. Una mujer hermosísima, que sí tiene rasgos mexicanos, por supuesto, pero también muy, muy españoles, ¿no? Los ojos negros y todo el tipo. Con el nombre de Ramona. Ramona, sí. Pero ¿no creen que aquí podría ser un antecedente, ¿no?, de la visión, ¿no? Esta era la mujer mexicana, al menos para Rugendas. Él así le puso, mujer mexicana. Madre. Por eso es lo que te digo, el negro era propio de las clases altas, elegantes, discretas, y sobre todo muy adecuado para una mujer, porque una mujer debía de ser así, discreta, no llama mucho la atención. Los colores chillantes pues no eran bien vistos, ¿no? Definitivamente. Aunque a veces sí los escotes, ¿verdad? Pero el color no. Para no llamar la atención. También para los hombres hubo una época en que el traje negro... Sí, ya vemos a los retratados de Clavé, empezando por Couto, Lucas Alamán, todos los grandes señores, los señores de cierto estatus social, pues todos eran de levita negra. Sus chalecos, eso sí, podrían tener brocados o otro tipo de telas, pero el traje era negro, por supuesto que sí. Y sin embargo, los chinacos y todos esos sí se daban rienda suelta al gusto, ¿verdad? Por los atuendos. La que sigue, por favor. A ver, bueno, no sé si se pueda... Es nada más cuestión de quitarle, achicar el foco. Tal vez ándale ahí, exacto. Sí, pero luego se enfoca. Primero se achica y después lo enfocas. Bueno, es que no, es todo lo que da. Ok.
Sí, ni modo. Sí. Cácaro. Bueno, esta es una indígena de una localidad, un pequeño pueblo cerca de Córdoba, Veracruz. Rugenda realizó mucha obra en Veracruz, porque se detuvo mucho también de esos lados, aunque ya vimos que llegó hasta Manzanillo, viajó por todo el país, al menos las costas. Y esta es una mujer indígena de Córdoba, de cerca de ahí, y también la misma historia, ¿no? El interés por reproducir su atuendo. Así como la otra mujer era la mexicana, que estaba en la iglesia, pálida, un tono de piel más claro, y bueno, también con otro aspecto. Esta es la indígena, ¿no? Más robusta, una piel bronceada, y también la belleza que encontraban, bellezas diferentes, pero cada quien tenía su propia belleza, ¿sí? Como que se dispara de las anteriores, no tiene el mismo grado de detalle, incluso la cabeza no tiene la proporción con los brazos. ¿Es un boceto? Sí, son bocetos. Todos son bocetos, sí. Tal vez pues unos más apresurados que otros, eso sí es cierto. Ajá, muy bien. Pero también, está bien, el énfasis en las diferencias en belleza, recuerden eso. El padre Márquez es el primero que señala que no se pueden aplicar criterios estéticos europeos, neoclásicos, pues académicos en general, a otro tipo de belleza. Por eso todo lo que era el arte mexicano, e inclusive también la belleza en general, hasta de los seres humanos, pues no la comprendían, ¿verdad? No la comprendían cuando la querían comparar pues con lo académico, lo vigente, que se basaba en lo griego y en lo romano, volvemos a lo mismo. Entonces otro tipo de belleza, otro tipo de proporciones, de cuerpo, de color, de pelo, de todo. Pero todos estos sí, ya empiezan a hacer énfasis, bueno, pues es que era diferente, ¿no? No es que no fuera bello, no es que se descalifica, es diferente. Y se va revalorando. Y aquí ya vemos también, bueno, muy lejano, pero un antecedente de la pintura de Diego Rivera en ese caso. En ese sentido, Diego Rivera es el primer pintor que logra plenamente expresar ya una belleza totalmente distinta y totalmente propia de México. Maestro, es que la belleza tiene un sentido cultural. Histórico, sí. La cultura en que estamos inmersos. Claro. Sí, en ese sentido, esta belleza, pues si ustedes lo analizamos ya desde un punto de vista contemporáneo, pues también esta belleza se ha vuelto a deformar, digamos. ¿Por qué? Porque tenemos también estereotipos que nos bombardean todo el tiempo por medio de la televisión, de las revistas, de las modas, actualmente digo, que se vuelve a crear un estereotipo de belleza femenina. En México y en todo el mundo. En Estados Unidos se da mucha importancia a la mujer delgada. Exacto, sí es lo que te iba a decir. En algún país de Oriente pues las pondrían a comer a esas bellezas inmediatamente, ¿verdad? Exacto. No les gustan tan delgadas. Exactamente. El estereotipo, sí, el estereotipo actual, por eso sí, hay que morirse de hambre por un lado, ser alta, mejor rubia, pero sí alta definitivamente, alta y delgada, para que te queden inclusive las modas internacionales. Pero ese es otro estereotipo y otra deformación cultural, definitivamente cultural. Por ejemplo, en el caso de la tsunamita, sí. El Cantar de los Cantares, cuando se habla de la belleza de la tsunamita, dice que en su ombligo cabía una onza de aceite
Si no se aceita es mucho, quiere decir que era gordita la Sulamita, y era la mujer predilecta de Salomón. No se aceita en su ombligo, Claro, sí, y se podría decir mucho de esto. Bueno, recuerden las mujeres de Rubens, las mujeres que pintó Rubens en el siglo, sí, exactamente, esas mujeres que representan la belleza plena de la época, expresadas por este pintor con tanta sensualidad, pero las vestimos y las ponemos ahora y bueno, pues es que ningún vestido les queda. La misma Venus de Milo no da 60 de cintura. No, tampoco. Y sin embargo, qué belleza, ¿no? Qué belleza. Entonces todo esto nos lleva sobre todo a valorar lo nuestro, ¿sí? Nuestras peculiaridades. Saber que somos diferentes, pero no por eso menos bellos. O no existe belleza en nuestros tipos y en nuestras arte y cultura en general. Simplemente son diferentes parangones, diferentes cánones, diferentes parámetros. Este es el interior de una casa en Veracruz. El interior de una casa en Veracruz. Pues es un cuadro bellísimo, bellísimo también. Lo ve uno y en primer lugar se transporta al lugar, a la época, a estas casas solariegas de nuestras ciudades mexicanas. ¿Es en el puerto o en el puerto de Veracruz? En Jalapa, me parece. Córdoba o Jalapa. Pero repito, con sus patios solariegos, las frescas fuentes en medio del patio, las hamacas y todos los miembros de la familia deambulando por ahí, ¿no? Recuerden que en Veracruz sí había, y no nada más en Veracruz, había esclavos negros en las familias acomodadas de la colonia. Entonces todo esto era motivo de interés, las palmeras, la vegetación y la casa en sí, los altos techos. La que sigue. Y aquí cambiamos ya, dejamos atrás a Rugendas y llegamos con Catherwood, Frederick Catherwood. Más detallista, ¿verdad? Sí, muy bien. Sí, porque después de todo, fíjate, Catherwood iba acompañando a un científico, estaba contratado. Rugendas pues venía y por su gusto, porque era también su trabajo, pero libremente empezó a hacer sus bocetos. Pero Catherwood no, él venía contratado en la expedición científica de Stephens y tenía el trabajo específico de registrar, como si hubiera sido una cámara fotográfica, todo lo que iban descubriendo. E inclusive es interesante saber que Stephens en su diario, en su bitácora de trabajo, escribe que al artista le costaba mucho trabajo muchas veces hacer sus láminas, como que tenía también esta barrera cultural, o como que era tan grande muchas veces su estupor, los descubrimientos que hacían, que no podía hacer sus láminas, o le salían mal, digamos. Y después incluso se llega a ayudar por medio de daguerrotipos. Daguerrotipos, que es el inicio de las fotografías. Daguerrotipos, sí, lo que pasa es que tenía un tiempo de exposición muy amplio y pues era también muy difícil sacarlo porque la gente se movía, ¿no? Había movimiento y entonces ya no salía. Pero sí se llega a ayudar Catherwood por medio de los daguerrotipos para hacer sus cuadros efectivamente más elaborados, claro. Y bueno, esta es Labna. Y definitivamente, si ahora nos causa admiración, imagínense lo que debió haber sido para estos exploradores y científicos de principios del siglo XIX, de la primera mitad, el llegar con toda esta gente que contrataban y después de múltiples vicisitudes y de campamentos y de peligros porque era la selva, alimañas y todo lo que hay ahí, enfermedades, falta de agua, etcétera. Llegar de pronto a estas ruinas, a estos sitios arqueológicos maravillosos que nos hablan de culturas pues desaparecidas.
Miren, este también es de Catherwood. Ah, ya tenemos a nuestro operador oficial. Miren, esta litografía coloreada de Catherwood se refiere a un cenote, efectivamente. No, es otro, a veces se me fue el nombre, es que es más complicado. El otro era Labna, este es Chab, algo así. No, Chabla, no, está muy largo, ¿sabes? En Yucatán, sí. Algo así, sí, de esos nombres difíciles. Pero es el cenote, es la parte, el pozo de agua y miren la escalera que construían los lugareños para poder bajar y poder llevar a cabo todas bueno, desgraciadamente una cosa va con otra, sí, también hay que señalarlo. Pero nosotros nada más estamos viendo la parte positiva. Entraban por, ¿se entiende en esa fotografía? En este, la entrada, sí. Hacia una cavernita. Es el cenote, sí, acuérdate que es un cilindro, una especie de cilindro, que las paredes son así, como las vemos, muy lisas y después es muy difícil bajar. Entonces hacían este tipo de escaleras colgantes y el agua está hasta mero abajo, el agua está abajo, es un pozo de agua y que lleva inclusive, que se comunica con otros cenotes y por medio de ríos y de corrientes subterráneas abajo de la piedra caliza de Yucatán. Entonces, los ríos en vez de ser externos, son internos y de pronto hacen estos pozos o estas acumulaciones de agua que son los cenotes. Y claro, ahí se sacrificaban a las doncellas mayas y sí, también, lógicamente, había mucha joyería, orfebrería, objetos de oro, que los aventaban con el mismo sacrificio de la doncella, ¿no? Y no nada más eran doncellas, eran hombres también, eran mancebos. La que sigue, por favor. Esto también es no sé si es Copán, pero bueno, también es allá, todo es el sureste, obviamente. Un poquito apocado, ¿no? Está medio... Ándale, ahí, perfecto, gracias. Y sí, eran escenas, si Bernal del Castillo hizo referencia al libro de la Madiz de Gaula, pues esto puede ser así también como las mil y unas noches, ¿no? De exótico y de deslumbrante para todos ellos. Donde se inspiró el Quijote. ¿Para qué? Donde se inspiró el Quijote con la Madiz de Gaula. Ah, sí, pero yo hago referencia a Bernal Díaz del Castillo, cuando llegó con Hernán Cortés, y muchos años después que escribe la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, y dice que cuando llegó se maravilló de todo lo que las tierras que estaba viendo y las ciudades que estaba viendo, y dijo que era comparable con los libros de caballerías de la Madiz, de aventuras fantásticas, digamos. ¿Vale? No, Catherwood son litografías coloreadas, sí. Rugendas sí es óleo. Bueno, y ya dejamos a Catherwood y pasamos a Eduardo Pingret. Eduardo Pingret, igual que Rugendas, vino libremente, no con ninguna expedición científica, pero también obedeciendo a sus intereses artísticos, se dedicó también a pintar toda esta serie de costumbres y de tipos que le interesaban. Este es al óleo y es una cocina poblana. Sí, está oscura, pues es otra técnica. ¿De quién es esta? Eduardo Pingret. Es el antecedente de Arrieta. De Arrieta, claro. Pues sí, por la región, ¿verdad? Pues es Puebla. ¿También son litografías? No, este es óleo.
Sí se nota, ¿no? Ustedes pueden ver la diferencia de una técnica y otra, ¿verdad? El óleo es más intenso, más denso, los colores más intensos y más oscuritos a veces, y tiene como un acabado más volumétrico, más suave, más redondeado. Y las tintas, las acuarelas, las litografías son más planas, más abocetadas. Aunque también se puede llegar a muchos refinamientos, ¿no? Esto es en general. Tal vez la primera diferencia que vemos entre un óleo y una litografía es el color. Porque en cuanto a dibujo, se puede llegar a un dibujo igualmente fino en una técnica o en otra, depende del artista. La que sigue, por favor. Y miren, aquí está otra vez este tipo catálogo de personajes y de habitantes mexicanos. Este cuadro se llama, también por Pingret, se llama Habitantes de Coyoacán. O sea que así eran los habitantes de Coyoacán en el siglo pasado. O al menos parte de ellos. Fíjense también cómo podemos sacar tantas conclusiones y hacer tantas reflexiones de estas cosas. Siempre ha habido entonces en nuestro México y en nuestra América esta dicotomía entre el habitante de la ciudad, digamos, el habitante el burgués, el de la moda europea, que se viste con traje, porque paralelamente a estas gentes estaba don Bernardo Couto, por decir algo, ¿no? Entonces de una cultura europeizada, con trajes, las damas con vestidos largos, con sombreros afrancesados ya después, y por otro lado este otro sector muy importante de gente de una cultura tradicional, rural en el sentido de que no vivía en las grandes ciudades, muchas veces cerca, pero no ahí, y con otra tradición, ¿no? Otra tradición cultural. Y también reflexiones sobre lo que ha sido la modernidad, lo que se llama la modernidad. O sea, la cultura moderna que basa sus valores en el progreso, en la comodidad, en los adelantos científicos y en la ciencia en general, pero aplicada al hombre, al ser humano, a mejorar la vida, pues al menos en la América Latina y en muchos pueblos que se llaman del tercer mundo malamente, pero así también se han llamado, se ha topado de frente con esta otra cultura basada en tradiciones, en creencias y en otros valores finalmente. Eso es como imitando un cuadro de casta. Pues sí. Esto podría ser un cuadro de castas de la colonia. Nada más que recuerda que los cuadros de castas de la colonia también se mandaron para que conocieran. Pues eso igual, sí es cierto. Para que conociera y supiera el rey de España, ¿verdad?, cómo éramos acá. Y pues aunque no es por orden, por encargo, pero también pues para hacer los álbumes que se vendían como pan caliente allá en Europa. Entonces ya también mucho de la cultura capitalista pues envuelve al arte también en intereses económicos, digamos. Este es el charro y la charra, o el chinaco, ¿verdad? El chinaco y la china. Hay otra litografía muy parecida a esta, pero se intitula, igual, así es, va el hombre con la mujer enfrente, en el caballo, y la litografía que les digo se llama Modo de viajar de las mujeres en México, para que vieran allá en Europa cómo viajábamos. Pero muy hermoso, ¿verdad? Muy bello, los personajes con mucha dignidad, con sus trajes muy bien compuestos, muy elegantes, y el caballo, bueno, también, ¿verdad?, muy brioso, muy garboso. La que sigue, por favor. Estas son molenderas de Puebla. Y aquí ya vemos la típica falda de la china. La que está a la derecha, ya una falda roja sobre el fondo blanco, que es peculiar de la China poblana. Un puesto de aguas frescas,
Que sí se nota que son de allá de la región de Puebla, ¿verdad? Como tú bien lo mencionabas, o sea, se nota cierta predilección, o al menos ahí se detuvo más. Si Rugendas retrata más a Veracruz, este Pingret se detuvo más en Puebla. Y también una serie de detalles de los que se ocupan estos pintores. Aquí, bueno, también otro sector muy importante de la sociedad, como fue el eclesiástico, sobre todo en estas sociedades tradicionales del siglo pasado. Recuerden que la mujer nada más pues tenía dos caminos exclusivamente, o el matrimonio o el convento, no había otra, ¿no? Entonces, aquí están dos religiosas de la Orden de Santa Clara, Clarisas, sí, de Puebla. Y otra vendedora de aguas. Sí, miren, esas como sus licuados. Y los jarros, sí, pues toda la artesanía, todo el entorno, toda la parafernalia de estos personajes son los que, pues imagínense la curiosidad que no despertarían también. Y ya dejamos atrás a los extranjeros y llegamos a Agustín Arrieta. Agustín Arrieta, que nació en Santana Chautempan, que sí estudia en la Academia Poblana, que se había establecido en 1812. No se sabe, no hay registro fidedigno que haya pasado por la Academia, pero bueno, su técnica y todo esto hace suponer que sí. Aparte sí es maestro de la Academia, de eso sí, en la monografía de Clara Moreno, se las recomiendo. Clara Moreno hay una tesis sobre Arrieta que escribió Clara Moreno, y también ya hubo una exposición más reciente en el Museo Nacional de Arte, cuyo catálogo pues contiene la información más reciente de Arrieta, por si se interesan. Pero Clara Moreno sí encontró el registro de Arrieta en la Academia como maestro, en la Academia Poblana, pero no como estudiante. De todos modos, repito, suponemos que sí estuvo. ¿Por qué? Porque tiene una técnica muy acabada, muy refinada, la perspectiva de la mesa muy bien trazada, y claro, los objetos, la disposición de estos bodegones, que entonces se llamaban cuadros de cocina, de comedor. Cuadros de comedor, sí. El bodegón surge también como género en la pintura del siglo XVII, en Holanda, en España, y al principio se diferenciaba mucho lo que era el bodegón de la naturaleza muerta, o el cuadro de comedor, y bodegón que siempre se le llamaba el cuadro de cocina, precisamente, pues porque la diferencia consistía en que eran cosas de comer, pero que apenas iban a preparar, digamos. Aves colgadas, aves muertas colgadas, animales que ya se iban a que los acababan de sacar para prepararlos. Y sin embargo ya en la naturaleza muerta más elaborada puede ser ya sobre el comedor, incluyendo los platos, los utensilios de metales preciosos, más elaborado y más refinado, digamos. Enfócalo, por favor. Y Arrieta, miren, bueno, pues está un gusto también por el objeto, que nos habla también de los valores burgueses, ¿no? Del estatus social, todo esto. Porque el objeto del cuadro obviamente ya no es el ser humano, ni mucho menos, sino los objetos que posee el ser humano. ¿Sí? Los objetos. Objetos bellísimos también, porque todo tiene su belleza. Y aquí hay cristalería y muchos otros de los enseres domésticos, digamos, que conforman el modo de vida de una casa. Y por eso eran cuadros de comedor, se hacían por encargo, se los pagaban,
y eran cuadros que se colgaban en el comedor de la casa. Miren, vean nada más qué detalle, qué técnica tan acabada la de Arrieta. Se le reprocha a Arrieta que repitió hasta el infinito los esquemas de sus cuadros. Bueno, pues los repite porque les resultó y porque había logrado una expresión equilibrada y de calidad. Pues ahí está la razón, ¿no? Pero vean la transparencia, la transparencia del vidrio, que contrasta, por ejemplo, con la textura más rugosa de la canasta, la frescura de las verduras. Ahí es donde encontramos las diferentes calidades de una naturaleza muerta o de un bodegón, en texturas, en colores, en la sensualidad de las mismas frutas, las formas redondas, el cántaro de barro, cómo brilla, y se le da también una jerarquía de un objeto digno de estar en una mesa, ¿no? En un lugar bello, donde hay objetos bellos. Ahí están dos cántaros de barro diferentes, cuyo brillo es extraordinario. Este sí sería un cuadro, pues, aunque está la copa y el botellón, pero son cosas que se van a cocinar apenas. Exacto, sí, como si llegas de mercado y dejas tu canastota así hermosísima y mira, se puede hacer un cuadro muy bonito. El cántaro ya está ahí fijo, pues, para tomar agua. El cántaro es sí, donde muchas veces se filtra el agua ahí, ¿verdad? Para hacer un agua fresca. Y miren aquí también que hay abigarramiento de formas, pero sin embargo todo muy, pues sí, académico, pero muy nuestro sobre todo. Es una expresión muy mexicana de un pintor que no pasó por la Academia de San Carlos, que en general sí expuso en la Academia de San Carlos, pero toda su obra la desarrolla en el ámbito poblano. Otra vez el jarro que brilla, el cuchillo, las frutas, las granadas. ¿Es mamey o granada? Las que están enfrente son granadas, ¿no? Granada china, exactamente. Después un chilacayote allá, ¿no? Luego la de en medio es un mamey, si es cierto. A la izquierda no veo bien. ¿También chirimoya? A la derecha sí es mamey. Y a la derecha es guanábana. Guanábana, perdón, sí, ok, bueno. Y los de la izquierda tampoco veo qué son, no sé. Sí, claro, sí. Sí. ¿Sí? A ver, silencio, no oigo, por favor. ¿Este pintor Arrieta se especializó en puros cuadros de bodegón? No, también tiene cuadros costumbristas, que vamos a ver ahorita, muy bellos. O sea, Arrieta son costumbristas y bodegones, eso sí. Uno que otro retrato, pero siempre dentro del espíritu costumbrista. Ahí está. Este tal vez es el cuadro más representativo de Arrieta, está en el Museo Nacional de Artes. ¿No? Está bien. Se llama El Almuerzo, le han llamado El Almuerzo, o Chinacos, o el Chinaco y la China. Y es un cuadro que reúne muchas cualidades. Por un lado los personajes, por supuesto, aquí sí son los personajes los principales, retratados, porque sí se nota que hay rasgos fisonómicos particulares, pero son personajes anónimos finalmente, no sabemos quiénes son. El dato sobre la comida, maestro. Y el dato sobre la comida, que está conjugando, digamos, su gusto por los bodegones, por los utensilios humildes, cotidianos, que pone ahí sus enchiladitas poblanas, y las frutas, el mantelito, el pulque, el vasito de pulque, y esta mujer, el gesto tierno del compañero que le pone la mano en el hombro, y la actitud de ella, en fin, es muy hermoso, ¿no? Todo el cuadro es muy hermoso.
una escena costumbrista, ¿ves? O sea, ese es el... Ajá. Arrieta también es una escena costumbrista, un mercado. Hay otro cuadro muy famoso de Arrieta que está también la escena del mercado y atrás dice la sorpresa, pero sorpresa con Z, creo. Y, o sea, es una tiendita que se llama La Sorpresa, un estanquillo, una barrotera, pero todos los personajes acá del mercado, hay un señor, estos de acá pues son los elegantiosos, ¿verdad? Que fueron, por algo están pasando, muy elegantes, y todos los demás son los personajes populares en algarabía, en libertad, ahí en su ambiente, el ¿verdad? caballo sí está haciendo prodigios de equilibrio. ¿Quién? El caballo sí. Bueno, ahí tienes, ese es un rasgo por eso se le considera también pintura popular, digamos, porque son también esquemas de representación más ingenuos, digamos. Maestra, ayer oí una frase en relación a la palabra costumbrista que dice que si Kafka hubiera vivido en México, fuera pintor costumbrista. Escritor, sí, muy bien. Sí, claro, pues sí, eso alude a nuestra realidad, ¿verdad? Y lo mismo André Breton cuando llegó a México en 1938, que venía después de haber elaborado toda su teoría surrealista, etcétera, llega a México y dice, pues aquí el surrealismo se da de una manera natural. Nosotros lo elaboramos y lo elaboramos de una manera intelectualizada, muy profunda. Llega a México, se maravilla con todo el país y dice después, una frase célebre de él, ¿verdad? Que dijo, México es el país surrealista por excelencia. Sí, ahí lo invitaron en París oficialmente y cuando llegó a Veracruz nadie lo estaba esperando. Y se de Veracruz hasta la estación de Buenavista y nadie lo estaba esperando. Bueno, Frida Kahlo, parece. Bueno, lo llevaron a una cantina, maestro. Pues bueno, qué bueno. Con todo y su baúl con todo y el baúl antes de decirle yo tengo a llegar ya otra vez con su baúl a una cantina. Y ahí vio un homicidio, sangre corriendo, y las gentes seguían discutiendo con el muerto a un lado, seguía todavía la controversia. Y dijo, no, esto no es posible. Lo que no vería, ¿verdad? Pero se fascinó, claro, es que lo que ellos buscaban con tanto afán, ¿verdad? Aquí se daba de una manera natural y cotidiana. Exacto. Y lo del costumbrismo, pues esa es otra frase también muy afortunada respecto a Kafka, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, eso nos estamos adelantando mucho, aquí todavía estamos en el siglo XIX y esta es una pulquería, una escena de pulquería pintada por Arrieta. Ahora, hay un detalle muy interesante en este cuadro, no sé si ustedes lo noten. A ver, silencio, dime. Bueno, esas partes, sí, ¿cómo se llaman estos? Botijas, eran unas botijas. El cuadro de Velázquez que está reproducido atrás, que son el famoso cuadro de los borrachos de Velázquez. Entonces quiere decir que Arrieta era un pintor, pues, enterado, ¿no? Formado. O sea, no era el pintor popular, así como comúnmente se le llama a veces, sino que era un pintor, pues sí, académico. ¿Y el cuadro atrás? El cuadro de los borrachos de Velázquez. Sí, por eso te digo, en una pulquería, ¿tú crees que iba a estar el cuadro ese en una pulquería? Bueno, no sé, yo creo que, o a lo mejor sí siguiendo a André Breton, ¿verdad? Exacto. Y muy surrealista. Bueno, dejamos a Arrieta atrás y llegamos con José María Estrada. José María Estrada, el pintor más representativo de esta pintura no académica, digamos, de Guadalajara, de la ciudad de Guadalajara. Así como a Posada y otros pintores han sido rescatados posteriormente, muchas veces ya tan tardíamente como el siglo XX, a Estrada lo rescata un pintor también tapatío, o sea, paisano suyo, que fue Roberto Montenegro. Roberto Montenegro escribió un libro en los años 30 más o menos, que se llamó Pintura Mexicana 1800 tal y 1800 tal, creo que es 40-60. Y el principal pintor que trata a Montenegro es a Estrada.
O sea, antes de ese libro pues no se conocía nada de estos pintores tapatíos, prácticamente nada. Entonces Montenegro lo revalora, ¿sí? Antes del siglo XX todo lo académico era lo único, lo establecido, lo único que se consideraba arte. Después de las vanguardias europeas, del cubismo, etcétera, etcétera, se revalora todo a otras expresiones que decían, no, es que este no sabe pintar, porque miren, hace mala perspectiva y todo eso. No, bueno, es que es otra expresión. Y ya nosotros plenamente tenemos revalorado todas estas expresiones. Estrada, como pueden ver, pues conjuga también la espontaneidad, la ingenuidad, como la inocencia. Son pinturas más frescas, que sí efectivamente muchas veces no cuidan detalles que un pintor académico cuidaría. Y siempre le ponía abajo su cartelita, una cartela que viene desde la época colonial y que explica, es un texto explicativo que completa, digamos, la información de la pintura. ¿Por qué? Porque se trataba de retratos. Entonces, como son retratados, nosotros los vemos y sabemos cómo eran y todo, pero además están ampliando la información y dicen, era este niño fulano de tal, niña, etcétera, bla, 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 hijo de tal y tal, y nació tanto, la fecha. Y si recuerdan, todavía Juan O'Gorman y Diego Rivera, ya habían entrado el siglo XX, Diego metía muchos papelitos. Este cuadro lo pintó Diego Rivera en Coyoacán en 1900 tal. Y siempre, y O'Gorman también metía sus papelitos para, que viene de la pintura popular, ¿sí? Aquí tenemos un pintor durangueño, Horacio Rentería, que se parece a este cuadro. ¿Ah, sí? De niños, los Horacios son muy famosos. Ajá. Ah, muy bien. Pero Rentería es de este... Pero me refiero en tiempo, ¿cuándo se...? Este siglo, este siglo. Profesor de la Escuela Normal del Estado, egresado como profesor de la Escuela Normal del Estado. Muy cotizado actualmente. Tienen sus cuadros también en colecciones de Estados Unidos. El presidente Johnson tenía mucho de él. La familia Banzer. Muy bien. Es un pintor que vendió mucho en Estados Unidos. Horacio Rentería. Horacio, y las figuras efectivamente, como dice, se llamaban Horacio. Ya. Se vendieron al principio como falsificaciones. ¿De quién? Como falsificaciones del siglo pasado. Ella tenía un encanto, había una serie de misterios. Claro. Pero nada, él los hacía y les daba pátina como antiguos. Pero es un buen pintor, Horacio Rentería. Horacio Rentería, muy bien. Miren, este es el retrato de un niño muerto. Recuerden que inclusive hay muchas fotografías de niños muertos. O sea, ya ha entrado el siglo XX, abundan y no nada más niños, claro, o sea, era una costumbre retratar al miembro de la familia que había fallecido. Y como los niños desgraciadamente no tenían un alto índice había un alto índice de mortandad, entonces pues sí, las familias muy numerosas, pero casi siempre había uno o dos niñitos que se les habían muerto. Entonces los vestían con sus mejores ropas, en las manitas les ponían muchas veces hasta su juguetito predilecto, etcétera, y hacían que los retrataran para guardar y conservar un recuerdo de ese niñito, de ese angelito. Se siguió haciendo después mediante la fotografía. Sí, es lo que les digo. Ponían la fotografía y también lo ponían con flores. Exacto, sí. Inclusive Tina Modotti tiene un cuadro de un niño muerto, una foto de un niño muerto. Aquí en Durango Tina Modotti. Tomar la fotografía del niño, el angelito que le dice. El angelito. De una mesa y de flores. Exactamente. Maestra, ¿Vale? ¿se conoce que están muertos por los ojitos cerrados o porque tiene la cintita o Porque sí, los ojitos cerrados, pero también hay de decir no leo bien. Exacto, sí, muchas veces dice, es el niño fulano de tal que nació en tal y falleció tal, pues entonces eso ya está muy obvio. Pero aquí particularmente por la cara, por la carita que sí no es que esté dormido, es que está muerto. Y muchas veces los coronaban con flores también en la cabeza. Y bueno, de la fotografía, yo no sé si se sigue haciendo hasta la actualidad en algún lugar. Pero sí fue una costumbre muy generalizada hasta bien entrado
del siglo, yo recuerdo la foto de Tina Modotti de un niñito muerto. Entonces esto es de José María Estrada, José María Estrada, de pintor jalisciense. ¿La que sigue? Bueno, aquí está un retrato de esta niñita. Casi todos son niños, como se pueden dar cuenta. Y repitió mucho también Estrada, lo mismo que Arrieta. Repite su esquema de representación en retratos. Siempre los pone viendo hacia el lado derecho de ellos, hacia el lado izquierdo de nosotros, y de 3/4, muy rígidos, con un dibujo muy cuidadoso, pero casi todos sus retratos son iguales, entonces son fácilmente identificables. El fondo muy oscuro, todavía es así como los fondos que hacían en la academia, con sepias y tierras y colores oscuros, y bueno, así, esa rigidez, ¿verdad? Sí, muy acartonaditos, porque pues es un retrato, estaban posando, no es lo mismo que por ejemplo, la bailarina que veíamos de Rugendas, que la sacó pues tal vez en boceto, a lo mejor ni cuenta se dio la mujer que estaba sacando el boceto Rugendas, y aquí no, aquí son niñitos que pertenecen a una cierta clase social que contratan al pintor para que les saque el retrato, entonces van a estar posando, repetiría el molde del cuerpecito y luego ya nada más la cara para sacar los rasgos, etcétera. Maestra, la muñeca con una base, ¿verdad? Si no tiene pies. La muñequita. Bueno, pero es que eran juguetes, Eran de porcelana, maestra. Sí. Y vean los encajes de la falda de la niña, muchas veces parecían enanitas porque los vestían como adultos, pero bueno, así era. Los encajes, los zapatos, todos los detalles del atuendo. La que sigue, por favor. Ah, y los lunares, ¿se fijaron? La niña traía un lunar. Hasta acá arriba, ¿no? Ah, no, es el chinito del pelo, sí. Bueno, aquí, miren, otra, pues es niño, será niño o niña, ¿qué será? Pero es como un roponcito el que trae, ¿no? Trae transparente. Trae un collar, es niña, sí. Ay, claro, y la muñeca, qué horror, sí. ¿Y la muñeca? Sí, es una niñita. Es un perrito, ¿no? Y es increíble de veras cuando lee uno las cartelas de la parte inferior, lo poco que vivían los niños, ¿no? Lo poco que vivían los niños, casi siempre son retratos hechos así, post-mortem, ¿no? Algunos, claro. Y es pues una dama. Una dama. También mucha predilección de José María Estrada, pues por un lado predilección y por otro lado ya sabemos que es el tipo entonces de la mujer de la región, de la mujer tapatía, en este caso también así de grandes ojos negros, apiñonadas, rasgos finos. Otra señora retratada. Pero sí se ve muy bien la diferencia, por ejemplo, en los trajes. ¿Recuerdan a Pellegrín Clavé? Cómo trabajaba las telas. ¿Sí? Bueno, pues ahí se pueden dar ustedes cuenta que sí, la destreza de los pintores académicos, por decirlo así, pues era superior, ¿no? Y aquí llegamos a Bustos, Hermenegildo Bustos, de Purísima del Rincón, Guanajuato. Este es el autorretrato de él. Y sí, aquí sí no tenemos ningún dato de que haya asistido a ninguna escuela. Fue un pintor autodidacta, pero con unos dotes extraordinarios y una gran facilidad para pintar. Pintaba en láminas, en óleo sobre lámina, en maderas, en tablas de madera, y se dedicó a retratar a todos sus paisanos de Guanajuato, porque tiene una galería también amplísima de retratos.
Pues estos pintores que no salían mucho de sus pueblos, pues tenían que retratar a sus gentes, ¿no? Era los modelos más inmediatos que tenían. Ahí está la fecha, ¿verdad? Junio de 1891 ya muy al final del siglo. Y atrás de este autorretrato dice, lo pinté a ver si pude, algo así. Lo pintó Hermenegildo Bustos a ver si podía o algo así. La que sigue, pues mucho carácter, ¿verdad? Mucho carácter. Otra niñita muerta, vean. ¿Ven? Nada más que este es de Bustos. Es una niñita muerta. ¿Ven? Sí, pues sí, muy chiquita. Pero era la misma historia, ¿verdad? Pues estos eran encargos. Venga a pintar al angelito. Sí. Un realismo de Bustos increíble, un realismo también llegando hasta el detalle, la minucia. Y vean qué delicioso retrato de esta niña. Parece una foto y la sedosidad del pelo es increíble, ¿no es cierto? Además, sí, ¿no? Pero el carácter de la niña. Se sabe los rasgos distintivos de la carita, con mucha destreza y mucho talento de Bustos para saber captar los rasgos fisonómicos distintivos del retratado. Y miren, tan niñita ya con su vestidito negro. Un señor, y una señora, ¿verdad? Contemporánea suya, sí, o sea, también otro retrato. Casi todos sus retratos los inscribe en un óvalo que muy de la época también para el retrato, ¿no? También la fotografía de los abuelos y de los bisabuelos están muchos en óvalo. Este niñito tan simpático, mofletudito, gordito, cachetón, pelirrojito, sí, muy lindos, muy lindos. Pero con qué gracia los capta, ¿verdad? No queda no caen en lo burdo ni al contrario, muy delicadamente nos los presenta y con una técnica muy buena. Eran óleos, todos son óleos sobre tablas, sobre láminas. Y telas también. Pero también Bustos realizó mucha imaginería religiosa. De esta imaginería por encargo, para algún templo, para alguna iglesia, para alguna cofradía que le pedían, pues pínteme a San Benito de Palermo porque es nuestro santo patrón y viene la fiesta y queremos esto y lo otro. Bueno, pues Hermenegildo Bustos se los hacía. Les hacía la imagen. Y aquí tenemos una imagen que todos ustedes conocen, el Santo Niño de Atocha. Claro, sí, lindísimo, con su sombrerito de caminante, el báculo también de caminante y su canastita, es un peregrino, ¿no? Y también Bustos pintó, lógicamente por encargo, mucho exvoto. Este es anónimo, nada más para que vean, así son los exvotos que todavía se hacen en algunos lugares para dar gracias por un favor recibido, por un milagro. Y entonces se representa la escena de aquel, generalmente, por ejemplo, hay uno muy simpático donde dice que iba caminando por el campo y le salió un toro bravo. Entonces la Virgen, se le apareció la Virgen y con el manto le echó un pase al toro y lo salvó. Entonces todo eso está ahí y aparte está escrito, para que si no se entiende, se lea y el que sabe leer que lo lea y el otro que lo vea acá en las imágenes. Y hay cosas increíbles realmente, sí, también. En Real de 14 me parece que vi uno que decía: gracias te doy, señor X, que salvaste a mi hija de una epidemia de embarazos que hubo en Sala. Así es que sí, muy hermoso.
Y este sí es de Bustos, este sí lo realiza Bustos, el anterior era anónimo, pero este sí lo pinta Bustos. Entonces vean cómo un pintor que tenía tantas facilidades, tanta visión para hacer sus retratos con tanta, pues con tanta calidad, también puede hacer esto, ¿verdad? O sea, no pierde su espíritu íntimamente ligado a las tradiciones de su pueblo, de su lugar, que hace esto por encargo. Esto también es de Bustos, fíjense, ya de finales de siglo, 1899, en pleno porfiriato. Ándale, sí, del Sacromonte, de un balazo que se pegó en una pierna. Según una tapia, se le mala suerte. Sí, este necesitaba una limpia también, aparte del retablo. Y seguidito de dos, una tapia se le vino encima. Sí. Ya se supone que... Y mucha gratitud, pues sí, claro que sí. Ella deja en el texto y la lo interrumpe y se porta gran milagro. Ajá. Sabes que se salvó, ¿verdad? Y tratan de retratar al Señor, ¿verdad? O sea, sí es un retrato. Presente con C. ¿La que sigue? Bueno, también aquí este es otro exvoto pintado por él, ¿verdad? Que de 1900. Cólera, no, soltura. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Se enfermó de soltura. Ah, se enfermó de soltura, pues sí. Claro. Se dio... A lo mejor fue a Puebla, ¿verdad? Con el mole. Lo salvó la Virgen de la soltura. ¿La Virgen de la qué? No, la Virgen lo salvó. Ah, de la soltura, exactamente. Sí. No, esa sería ya la resurrección. Claro. Pero a ver, es muy significativo ver esta otra producción, bueno, pues tan diferente, ¿no? A ver, la que sigue, por favor. Ya, sí, con esta terminamos. Bueno, fíjense, podemos sacar así como grandes conclusiones de todo lo que hemos visto durante estas 3 sesiones de manera pues muy apresurada y fragmentaria, pero se podría decir entonces, claro, que al lado de estas expresiones, pues que también se han llamado cultas, ¿verdad? Cultas y populares, la dicotomía entre lo culto y lo popular, aunque es muy discutible. Si lo vemos todo y lo tomamos todo como conjunto, pues entonces ya tendremos una visión mucho más real y más auténtica, digamos, de la pintura decimonónica en México. Eso por un lado. Por otro lado, pensar que el siglo XIX no fue un siglo de transición, no fue un siglo pues oscuro o hasta gris, sino que por el contrario nos da muchas vetas importantes de corriente de pensamiento y corrientes pictóricas que se encaminan a abrir la modernidad plena del siglo XX, ¿no? El siglo XIX es el gran antecedente, el preámbulo de todos los cambios aceleradísimos que se van a dar en el siglo XX, empezando por las grandes revoluciones, las guerras mundiales, la revolución rusa, la revolución mexicana, las 2 guerras, que van a cambiar nuestro mundo de una manera radical y que va a ser ya el mundo que nosotros estamos viviendo. Entonces el siglo XIX, véanlo así, ¿no? Como la gestación de todos estos fenómenos sociales, del progreso, de la industria, de la tan famosa idea de modernidad que implicaba e implica todavía una línea así progresiva de bienestar y que ya en la actualidad pues se está cuestionando ampliamente, ¿no? O sea, ya en estos tiempos, en 1995, estamos ya en tiempos de postmodernidad. ¿Por qué? Porque se ha dado ya por cerrado este ciclo, o al menos se está cuestionando, de que la fe en el progreso, la fe en la razón, en la ciencia, pues no nos ha dado muchas respuestas de las que queríamos. Por el contrario, nos ha traído nuevos problemas. La destrucción de la ecología, la destrucción de nuestro medio, los valores culturales, en fin. Eso sí sería ya muy largo hablar de ello, pero sí ténganlo presente
y que en el siglo XIX se inicia en México todo este proceso de modernidad. Desde el 18, fines del 18 con la academia, claro, pero el 19 ya es el que está impregnado de todas estas ideas, y también por otro lado las ideas socialistas, las ideas de justicia social, de un mundo mejor, de un mundo más democrático, más justo, porque pues lo hemos visto, ¿no? Los grandes abismos siempre entre las clases, entre las condiciones de vida, y también la idea muy importante del arte como progreso. Es decir, el arte siempre será un factor cultural que debemos de tener presente en nuestros planes de mejoramiento social. No habrá mejoramiento si no hay este otro aspecto intelectual, espiritual y moral, finalmente. Y también quisiera decirles que es muy importante, ustedes se han dado cuenta de los pocos datos que tenemos de los pintores de provincia o de las ciudades que no son Guadalajara, México y Puebla. Entonces, pues hay que hacer esta otra historia, ¿sí? Para que a manera de un grandioso rompecabezas se vaya formando, ahora sí, la historia completa de nuestra pintura. Pues muchas gracias por haberme escuchado y por haberme dado su atención y su hospitalidad. Muchas gracias. Pues todavía tenemos tiempo, no sé si quieren alguna pregunta o algo. Ahora terminamos más temprano. No tuvimos recreo ahora.